Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. Quiero darles gracias a las personas que están presentes. Sé que están la gente de Minavisa, no los quiero citar por si me olvidé alguno. Tengo también anotado que tenemos gente de la INAC, de la OACIP, también de la CODENA, tenemos también el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional, de la Asociación de Médicos, en particular de la Sociedad de Neurológica, para ser más precisos. Y sí, a ver, también tenemos también a la gente del Ministerio de Defensa, de la INAC. Y si me olvida una institución, le pido disculpas y se van representando en la medida que vayamos avanzando. Esta es una audiencia pública en referencia a un proyecto que queremos presentar en el Pleno, en nuestra tercera audiencia pública, sobre la ley 1340, y es la ley de drogas que ustedes saben que data de 1988, está bastante desfasada y queremos darle un ropaje legal con la cooperación tanto de la Senat, de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de jueces especializados, y estamos en ese trabajo. Creo que en la anterior audiencia damos el artículo 29 y me gustaría, ustedes saben, si hay gente que está viviendo por primera vez, nuestra lógica de trabajo es que se presentan a qué institución representa, quiénes son los que están, ¿verdad? Y que tengan también un elemento de trabajo, no sé si todos tienen ahí a mano, que es la ley actual, la modificación que se plantea, pero esa modificación es al solo efecto del debate, porque la redacción final lo queremos hacer entre todos, por sobre todas las cosas, aquellos artículos que donde haya consenso, y en los artículos que no haya consenso, la comisión va a dar su parecer, y en otros cuadros del proyecto va a estar la postura de la INAI, la postura de la Senat, de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, si hubiesen varias posturas en referencia a la redacción, ¿verdad? Esa es la idea que se está teniendo en este momento de la referencia a la 340. ¿Verdad? Nosotros también aquí estamos respondiendo, porque ustedes saben que hace más de 20 años se creó una comisión de modificación del Código Procesal Penal y del Código Penal, pero a la fecha no ha tenido conclusión y ha pasado bastante tiempo. Nuestra idea es que en los próximos 30 días tengamos la redacción final de una ley que ha tenido la participación de todos los estamentos. También hemos convocado a los médicos, porque sabemos también que hay unos artículos que hacen referencia a eso. Tenemos las entidades de control y de recaudación también de Frente 30, que es, existen algunos pagos de tasas también que se hacen, ¿verdad? O sea, no solamente aquí tenemos gente que trabaja en la prevención o la lucha de drogas y quienes son representantes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en el artículo 30, que es un artículo muy importante. Quería Secretaría si podemos dar lectura a ese artículo. En primer lugar les pregunto, ¿tienen todo, verdad? Los elementos de trabajo, ¿sí? Ahora están participando de forma telemática también, así que tenemos más personas participando con nosotros aquí. Notas que quiero hacer mención. Bueno. El Ministerio de la Defensa Pública envió una propuesta. La Corte también designó representantes. Las tres notas a la mesa de trabajo, uno de la Corte Suprema de Justicia, que de paso también nos llamó al presidente de la Corte a darle las gracias porque ellos han designado a tres magistrados, a Claudia Crichoni, a Gustavo Amarilla y a Osmar Legal, fueron designados para que puedan participar de estas reuniones de debate sobre la modificación y actualización de la 1340. También hemos recibido de parte
del defensor adjunto, que es el designado por la ministra defensora general, defensor adjunto de la defensa pública, en referencia a unas propuestas también que nos han hecho llegar, que me gustaría decir, esto nosotros podemos hacer copia también, ¿verdad? Y ya se lo envió a todos por correo, pero hay siempre gente que no tiene a mano y me gustaría también que todos puedan tener a mano. No sé si alguien nos puede dar una manito ahí con las copias y hacemos también llegar a todos. La OIT también hemos querido también que estén presentes la sociedad civil, porque también ellos también crean opinión, que esto es más importante, porque de repente nosotros podemos hacer todo el trabajo legislativo, pero si hay también elementos que no están de acuerdo, es importante que estén y andan designados. Su representante, la OIT, la señora Julia Zelaya, Cabriza Martínez y Roberto Recalde, ¿sí? Creo que están ellos, sí. Muy bien, ok. Son las notas que hemos recibido. Hasta aquí hemos avanzado en 2 audiencias públicas anteriores hasta el artículo 30, hasta el artículo 29 de esta ley. Bueno, señor secretario, le doy la palabra porque quiero dar unas indicaciones también, porque él es el técnico que está trabajando de cerca con todas las diferentes entidades. Rubén Rolón, que es el director de la comisión, un funcionario de carrera que hace ya más de 20 años está en esta comisión. Buen día, señor senador. Buen día a todos los invitados. Señor presidente, quería hacer mención que con referencia al artículo 23, que hace mención al ingreso y egreso de sustancias controladas, hemos invitado a la gente de la DINAC que están por allá. Si le parece, podemos abordar ese artículo y después ya pasar al artículo 29. Bueno, atendiendo a que ese artículo ya lo hemos superado, pero no estuvo la gente de la DINAI y creo que en aquella audiencia se llegó a la conclusión que era importante que la gente de la DINAI estén presentes. Entonces damos un paso atrás y volvemos al artículo 23, ¿les parece? Todos tienen algo encimarse a la mano, pero no tenemos ahí. Por favor, si es que podemos acercar ahí. Aquí vamos a acercar ahí ya. Artículo 23 que hace referencia a la importación e exportación de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, precursores y productos químicos controlados, pero que se establece algunos lugares de la aduana en forma exclusiva para el ingreso y se establece que sea Asunción, el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y el Departamento Central, puertos y aeropuertos, ¿verdad? Y el de Ciudad del Este, Encarnación, Pilar, Mariscal Estigarribia, José Félix Estigarribia, Pedro Juan Caballero, Salto, Guairá, previa autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y previa fiscalización de la Senat. Eso es la ley vigente. Y aquí tenemos la nueva redacción que se plantea, pero no obstante nosotros estamos a lo que dispongan tanto la aduana como la INAVISA también, que es la que tiene que tener también ahí su sistema de control y la Senat. Sí, ¿cuáles son los puertos y aeropuertos que podemos habilitar? Si estamos en condición de habilitar la mayoría de los puertos y aeropuertos, o en definitiva solo algunos lugares, ¿verdad? En los pasos fronterizos en general, y ahí lo que nos interesaría también escuchar la opinión, en el caso de los aeropuertos, ¿verdad? El tema de la INAVISA, tenemos capacidad de control en todos los aeropuertos, ¿verdad? El ingreso de estas sustancias, ¿verdad? Así es que damos el uso de la palabra, si por favor se presenta, pero estamos también grabando para que podamos tener el archivo de la participación de ustedes, ¿sí? Y también, posteriormente, a la gente de INAVISA y de la Senat también, que creo que están también presentes. Buenos días, señor senador, buenos días, doctor, buenos días a todos los presentes. Por parte de la DINAC quiero mencionar que las condiciones de infraestructura se dan en las 2 principales terminales aéreas, que son el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y también el Aeropuerto Internacional Guaraní. A requerimiento, los otros aeropuertos se podrían constituir también en puntos de ingreso de vuelos internacionales y eventualmente con una coordinación interinstitucional entre la DINAVISA, la Secretaría Nacional Antidrogas y otras instituciones del Estado, se podría dar la posibilidad eventualmente de que puedan
transportarse en estos otros aeródromos. Entonces nosotros no tenemos objeción, ¿verdad? De que se mantenga este proyecto, salvaguardando la situación de infraestructura, ¿verdad? Que es óptima en los aeropuertos mencionados anteriormente, que son Silvio Pettirossi y el aeropuerto Guaraní. Muchas gracias, Dinavisa. Creo que ya en aquella oportunidad dio su opinión, pero me gustaría, ya que tenemos a la gente de la DINAC, la semana ya nos envió por escrito su posición en referencia a este tema, de cuáles deberían de ser los puertos y aeropuertos y los centros fronterizos habilitados para el ingreso de estas sustancias. Dinavisa, ¿cuál es la posición que ustedes tienen en referencia a este tema? Buenos días a todos los presentes. Con respecto a eso, nosotros estamos trabajando en conjunto con la Senat. Hemos tenido ya reuniones conjuntas para tocar los temas que tienen que ver con la posibilidad de realizar el control en estos ingresos al país, porque ahí abre suficientemente prácticamente todo el territorio nacional, y el único obstáculo, pero es un gran obstáculo, es la posibilidad que tengan tanto Senat como Dinavisa de poder verificar. No tenemos la infraestructura ni capacidad actual. Entonces, se está trabajando de tal forma a que a medida que avancemos en la infraestructura y en la logística para poder atender esto en diferentes partes de la República, entonces estamos buscando la terminología adecuada para que nos mantengamos con lo que tenemos, que es cuando hacemos verdaderamente un control que implica ya una gran posibilidad de poder hacer un control netamente en el área de Central y de Asunción. Sin embargo, queremos, como estamos buscando una buena ley para el futuro, buscar adecuar con los términos correctos para que a medida porque cuando se habla de ingreso al país y que las aduanas habilitan estos puestos, significa de alguna forma que estamos en condiciones de que todo pueda ser controlado. Pero a nivel de ponernos en la situación en que nos encontramos, no tenemos los recursos necesarios para un buen control. Es eso nada más. Estamos buscando, tuvimos acercamiento con la Senat, que están trabajando con nosotros, y sí, estamos avanzando. Es por eso que Dinavisa aún no hizo llegar los aportes por escrito, senador. Gracias. Vamos a estar atentos, de hecho, que aquí no se plantean grandes modificaciones en este artículo, a excepción de algunos términos que, como ustedes ven ahí arriba, es psicoactiva, es uno de los términos que se ha incorporado. Y se le incluye a Dinavisa, ¿verdad? En referencia a la ley anterior, ¿verdad? Que establecía el Ministerio de Salud Pública, y Dinavisa ya es una entidad ya independiente, entonces esa modificación también para adaptar a las nuevas legislaciones vigentes. Esas son las modificaciones, pero creo que no hay grandes modificaciones en referencia a los lugares de ingreso de estos productos, ¿sí? Y creo que no va a haber tampoco mayores inconvenientes en ese sentido. Bueno, pasamos al artículo 30, ¿sí? Hoy el artículo 30, ustedes ven cómo está conformado, y aquí lo nuevo también es que, además del primer cuadro que estamos presentando, ahí presentamos otro cuadro con 3 proyectos más, ¿sí? O sea, con 2 proyectos más, además del proyecto de la comisión. Una que presentó un senador, que es miembro también de esta comisión, Ever Villalba, que plantea la posibilidad de que se autorice
Ustedes ven ahí en la, no sé si tienen todo este trabajo con cuatro cuadros, ¿sí? No tienen todos. La gente de la policía tiene eso en su poder o no ahí, ¿no? Por favor, vamos a acercarle un poco a todo porque esta es una cuestión muy importante porque tenemos una ley, un proyecto de ley ya aquí en el que un senador de la nación ha planteado la posibilidad de liberar la plantación de marihuana hasta 3 plantas. Es importante que ustedes sepan, me respeta la posición de la comisión y también a mí nos interesaría muchísimo que también la policía y la Senado nos puedan también enviar su dictamen pertinente. ¿Sí? Bueno, artículo 30 hoy, si podemos lectura, ¿cómo está redactado, señor director? Artículo 30. El que tuviera en su esta es la redacción vigente. El que tuviera en su poder sustancias a las que se refiere esta ley, que el médico le hubiera recetado o aquel que la tuviere para su exclusivo uso personal, estará exento de pena. Pero si la cantidad fuere mayor que la recetada o que la necesaria para su uso personal, se le castigará con penitenciaría de 2 a 4 años y comiso. Se considerará de exclusivo uso personal del farmacodependiente la tenencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el médico forense y un médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y otro por el afectado si lo solicitare a su costa. En el caso de la marihuana no sobrepasará los 10 gramos y de 2 gramos en el caso de la cocaína, heroína y otros opiáceos. Es la redacción vigente. Bueno, aquí en la redacción actual encontramos yo un primer problema que tenemos que someter a debate, que la ley establece que los médicos podrían recetar, ¿verdad? Ustedes ven eso, ¿verdad? En el caso de la marihuana, ¿y dónde vaya a comprar? Fuera del mundo delictual, ¿verdad? Ese es el primer problema. Y tenemos el planteamiento del senador Villalba que plantea autorizar tres plantas. Y nosotros también, eso vamos a lectura ahora de la comisión, lo que estamos en este momento detrás de informes de parte de la Fiscalía, de del Ministerio de la Defensa Pública y de los diferentes juzgados para saber qué porcentaje de quienes hoy están privados de su libertad van entre ese 10 y 15 gramos y 10 y 20 gramos, por sobre todo las cosas del tema marihuana, porque también hoy la información que estamos teniendo que muchos adictos con números muy pequeños por encima del legal hoy están siendo privados de libertad y entonces ahí también hay un problema muy serio. Y también tenemos un problema muy serio en el caso de las mujeres, para que ustedes puedan manejar, ¿verdad? Hoy, de acuerdo a la investigación que ha hecho nuestra comisión, del 100% de mujeres privadas de libertad, entre el 45 y el 50% es por la 1340, para que ustedes puedan manejar. El 50% de los presos en Buen Pastor están por 1340. Y ahí también viene un problema más que el 50% del 100% de mujeres privadas de libertad por la 1340 recurren al Ministerio de la Defensa Pública, o sea, evidentemente no tienen el dinero para defenderse y probablemente son o consumidores o mulas de menor cuantía, ¿verdad? Que es un tema también que nosotros tenemos que abordar y queremos hoy abordar, pero en base a los datos que estamos hoy recogiendo de la cantidad de personas detenidas que están entre 10 y 15 gramos de marihuana, por sobre todas las cosas, que es el tema que más en este momento nos interesa, para que no estemos llenando nuestras cárceles de adictos y no de eh, traficantes, por decirlo así. Pero esa es una línea muy así, muy, nos gustaría también que ahí nos ayude mucho la Policía Nacional y estamos trabajando con las diferentes entidades, ¿verdad? Este artículo 30 va a ser el tema fundamental en este momento del debate y, como ya dijimos, el senador de Villalba, un miembro de la comisión, plantea, que ustedes ven ahí en el artículo 30, dice, a ver, 30B, dice, en el caso de la marihuana, toda persona mayor de edad podrá tener en su poder
lo producido hasta por 3 plantas cultivadas en su domicilio, constituyendo esta disposición una excepción al artículo 30. Y estamos ahí trabajando también con la gente del Ministerio de Salud, también que nos envió también su propuesta, que ustedes pueden ver ahí en la columna cuarta, si es que todos tienen, que es lo que plantea el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que no sé si están ahí trabajando eso con Finavisa, eso están trabajando con ustedes o no, ¿verdad? Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? No está trabajando esa redacción con ustedes. No, bueno. La lectura lo que plantea el Ministerio de Salud Pública. Cuando es procesado, condenado, porque aquí el hecho de que sea un fármaco dependiente se le impondrá además de la pena que corresponda a la medida de mejoramiento que requiere su recuperación. Esta medida se convierte en centro de tratamiento y rehabilitación de las personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas. Entiéndase por centro de rehabilitación a un establecimiento de salud especializado en el tema de drogas que se orienta al abordaje de dichos problemas y que forme parte del Sistema Nacional de Salud, acorde a las sugerencias desarrolladas por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, por la Oficina contra la Droga y Delitos de la Organización de la Nación Unida, Objetivo del Desarrollo 2030. Política Nacional de Drogas, y que el juez determine siendo ella previa al cumplimiento de pena, computándose con el tiempo de recuperación. Esta medida cesará por resolución judicial previa al dictamen de los peritos señalados en el artículo 29 de esta ley. O sea, el Ministerio de Salud plantea algo referente a la internación más que otra cosa, ¿verdad? Pero también es importante que ustedes sepan que en un artículo anterior, que ya lo hemos también debatido, se establecía que los jueces podían disponer de la internación y que eso también hoy vamos a dejar a cargo de los médicos especializados, los jueces, porque no tienen una formación para saber este sí merece ser internado y otro no. Por ahí abrimos por el debate y me gustaría poder escuchar cuál es la posición de la Policía Nacional, y si no lo tuvieran aún, me gustaría que nos puedan enviar también antinarcóticos su posición en referencia, por sobre todas las cosas, la cantidad de gramos, ustedes que están en el campo día a día, cuando ustedes ven esta problemática de hoy se plantea, hoy es legal hasta 10 gramos, en el caso de la marihuana y hasta 2 gramos, y cuál es la posición que ustedes ven, ustedes que están en la detención de las personas día a día, por sobre todas las cosas del microtráfico, cuál es el efecto que tiene eso. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente, y a todos los presentes. Soy el comisario Sergio Mosteiro, para los que no me conocen, del Departamento Antinarcóticos. Justamente lo que usted dijo hace rato, señor presidente, una de nuestras principales preocupaciones en cuanto a tener sí, como le iba diciendo, una de nuestras preocupaciones es justamente el de cuando colocamos que ciertas sustancias puede llegar a ser legal, ciertos gramos, justamente de dónde se va a comprar. Porque si nosotros le habilitamos a los adictos que puedan tener 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, de algún lugar ellos tienen que quitar esa mercadería para poder tener, ¿verdad? Entonces, es más bien, ese es nuestro nivel de preocupación de cómo hacer efectivo el hecho de que los usuarios puedan accesar a su necesidad, ¿verdad? de consumir. Y en base a esto todavía no realizamos ninguna sugerencia, pero vamos a estar enviando, en todo caso, en forma escrita, el cual es nuestro parecer, ¿verdad? referente a este tema en específico. Comisario, lo que te quisiera pedir a la comisión es, ustedes tienen una inmensa red internacional de cooperación también, la policía de otros países. ¿Cuál es el abordaje que le da a otros países en referencia a este tema? ¿Verdad? Nosotros hoy estamos trabajando sobre la realidad de España, que podemos estar muy alejados, ellos tienen buena salida y centros habilitados, ¿verdad? Sobre eso. Me gustaría que la Policía Nacional en ese sentido nos diga, miren, así aborda este país, esta problemática, ¿verdad? Porque yo ya cuando lo visitamos también al jefe de antinarcóticos,
nos expresó esta preocupación, trasladamos al Ministerio de Salud Pública, creo que también participó en esa reunión de INAVISA, no sé, no estoy tan seguro, pero creo que sí, ¿sí? Y cada uno tiene una posición, pero unos muy radicales por un lado y otro para otro. Bueno, vamos a tratar de encontrarle a una redacción que pueda servir realmente a las partes y principalmente en base a las experiencias que han tenido. En este momento, por ejemplo, estamos teniendo también cooperación de Naciones Unidas que nos va a enviar qué efectos ha tenido eso en otros países, como el caso de Uruguay, que tenemos aquí muy cerca, varias comunidades autónomas también de España que ha liberado qué efecto eso ha tenido, para que también nosotros podamos tener el análisis, no solamente de la liberación, sino principalmente de los efectos que eso ha tenido. Aquí me pidió la palabra el doctor. Muy buenos días, soy el doctor Amuy y vengo en representación de la Sociedad Paraguaya de Neurología. En particular, quiero aclarar algunos conceptos. En primer lugar, no hay prescripción médica ni de heroína ni de cocaína. Entonces es muy difícil que usted encuentre un adicto a quien se le haya prescrito con indicación médica alguno de estos fármacos, que son realmente más que psicoactivos, son psicotrópicos. En segundo lugar, la marihuana de uso medicinal está ampliamente producida a nivel de la industria farmacéutica y se puede conseguir en cualquier farmacia. No así la marihuana de consumo social, en la cual se consume en forma de cigarrillo. No hay indicación médica para la utilización de la marihuana en forma de cigarrillo. En otros países se indica esto en pacientes oncológicos terminales como un elemento para bajar el umbral de percepción al dolor, pero nosotros al no tener producción no podemos indicar eso. Utilizamos en pacientes oncológicos terminales con dolor incontrolable la utilización de sustancias como la morfina o derivados de la morfina que también tienen una producción farmacéutica reglamentada y regulada. Entonces, a mí me parece que en este artículo de la ley hay que diferenciar muy bien la utilización bajo indicación médica a la utilización bajo indicación social, que yo creo que marca mucho la diferencia. En segundo lugar, el paciente adicto es paciente adicto. No creo que nadie resuelva ser adicto por una decisión propia, ¿verdad? La adicción es un proceso largo, traumático para el paciente que le genera a su vez muchos cambios bajo el punto de vista médico, fisiológico y funcionales. Entonces, creo que también esto hay que tomar en cuenta, porque si nosotros reconocemos de la posibilidad de que legalmente un sujeto cualquiera de esta sociedad pueda tener una X cantidad, una sustancia que genera adicción, estamos reconociendo a la adicción como un hecho social aceptable. Eso significa que no la tenemos que penalizar, tenemos que generar herramientas que puedan ayudar a que el adicto pueda superar su adicción o por lo menos controlarla. Entonces, darle una connotación exclusivamente penal a este hecho me parece que es una cuestión que tiene muchos sesgos y que va a ser motivo de mucha controversia, como sí lo es en otros países. Yo puedo hablar de la experiencia de la liberación del uso de la marihuana en Uruguay. Hace 10 años formé parte del proyecto técnico de estudio de la utilización de la marihuana con uso medicinal, que desgraciadamente se desbordó porque hoy en día hay gente que la preconiza para utilizar en cualquier patología, cuando en realidad el uso de la marihuana medicinal en el mundo está muy bien reglado en qué patología se utiliza y en qué dosificación. Uruguay, bajo el punto de vista penal, al liberar el uso social del consumo del cannabis, no ha tenido ni incremento de su delincuencia, ni ha tenido tampoco incremento. Al contrario, según me refirieron colegas de la Sociedad Psiquiátrica Uruguaya y Neurológica Uruguaya en un congreso al cual estuve invitado el año pasado, tuvieron incluso menor cantidad de consumo y menor cantidad de eventos, porque al liberar el producto hace de que la gente pueda acceder de forma fácil y al mismo tiempo también liberarse de esa codependencia que se produce cuando es una droga ilícita prohibida, donde existen los dealers o los
estimuladores del consumo que son muy trascendentes para generar adicción en los miembros de la sociedad. El mismo fenómeno se ha visto en países europeos como Holanda, que tiene liberación también del uso del cannabis, no así de las otras drogas. Tampoco no se ha incrementado el consumo del cannabis en Holanda, al contrario, ha permitido que el gobierno pueda regular la utilización de los sitios donde uno puede consumir, y eso permitió también controlar la delincuencia provocada por estas adicciones. Entonces yo creo que esos son conceptos que hay que tomar muy en cuenta cuando se va a tipificar la ley, y sobre todo se va a tipificar penalmente con el permiso de la utilización de determinados volúmenes como para consumo personal. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me gustaría también que nos ayude muy de cerca en su visión en referencia a la redacción, como a su criterio debe ser la redacción correcta, porque esta es una ley, como usted se da cuenta, data del 88, o sea, tiene vigencia ya muchísimos años, y seguramente la ley que vamos a construir todos juntos va a tener por una vigencia de 20 años por lo menos, ¿verdad? Es importante su visión y su experiencia por sobre todas las cosas, y ya participó en lo que fue el tema de Guaita, que también podemos tener como un elemento de debate. Y Neisa, no sé si usted tiene un criterio en referencia a este tema. Nosotros tenemos una reunión que creo que ustedes participaron con la gente del Ministerio de Salud, porque la Policía Nacional antinarcótico nos dijo su preocupación en referencia a cómo está redactada la ley que data del 88, porque les voy a empujarlo de verdad. Se considera exclusivo uso personal del fármaco dependiente de la tendencia en su poder de sustancia suficiente para su uso diario, cantidad a ser determinada en cada caso por el médico forense y un médico especializado designado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Usted mismo me dice, nunca se pudo haber recetado la marihuana a nadie, ¿verdad? En el caso de la marihuana no sobrepasará los 10 gramos. ¿Verdad? O sea, la ley en el 88 preveía eso, y bueno, es una cosa que tenemos que corregir evidentemente. Si vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, liberamos, cerramos, vemos eso, ¿verdad? Gente Dinavisa. Nosotros, como Dinavisa, lo que tenemos la experiencia es en cuanto al cannabis medicinal, que es el aceite de cannabis. Tenemos una ley, es la comisión que conlleva, que es una comisión interinstitucional donde se encuentra CENAVE, se encuentra el Ministerio de Industria y Comercio, está el Ministerio de Agricultura, SENAT, está Dinavisa, y conlleva la producción, el cultivo y producción del aceite de cannabis. Pero como dijo el doctor, es para ciertas afecciones nada más autorizadas. Nos vienen las directrices desde la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y hasta ahora prácticamente es la esclerosis múltiple y la epilepsia refractaria es la que verdaderamente están indicadas, o sea que solamente con un factor que los médicos le hablan como coadyuvante. Significa que el paciente tiene un tratamiento, solamente se utiliza para ciertos efectos de la enfermedad en el paciente. Con respecto a las convulsiones, están verificadas de que baja totalmente, no totalmente, pero baja mucho, disminuye la cantidad de que le llamamos nosotros las convulsiones, ¿verdad? En estos pacientes. Pero con respecto a las otras, como como la cocaína y no tenemos nosotros absolutamente ninguno, pero sí tenemos una serie de sustancias farmacéuticas que tienen que ver con la morfina y otros derivados.
que como dicen, nosotros tenemos registrados esos medicamentos que se utilizan en todos los sanatorios, pero que son expedidos en farmacias habilitadas. No así no tenemos con respecto a las otras que tienen que ver, pero sí estamos preocupados desde el punto de vista de la gran cantidad que nos visitan con respecto a pacientes de otros países que ya ven y utilizan la terminología de uso compasivo con respecto al cannabis. Para nosotros el uso compasivo del medicamento es la utilización del paciente de un medicamento no registrado en Paraguay que para evitar que el paciente tenga que emigrar para tener un tratamiento, se le concede el ingreso bajo el protocolo de uso compasivo, pero está de por medio un médico tratante y en el país de donde viene está registrado. Antes de tener nosotros los registros de cannabis, del aceite de cannabis, nosotros hacíamos con respecto que venían especialmente de los Estados Unidos. Pero sí estamos preocupados con respecto a la liberación, diríamos, de alguna forma de estas que hablan ya de plantas que se le va a autorizar al paciente. La gente de la SENA nos estuvo informando de que existen prácticas bastante buenas prácticas, no me acuerdo si era de Chile, donde el mismo Estado a través de las municipalidades otorgaban un predio verificado por ellos comunal, donde plantaban y eran verificados el ingreso inclusive de la semilla para las plantaciones y para la provisión de esto. Más de ello no. Nosotros, el doctor Hernán Rodríguez, nuestro especialista en el área de cannabis, que lastimosamente tuvo que viajar y por esa razón no va a estar. Pero sí nos está acompañando y vamos a hacerle llegar, vamos a pedirle el aporte de ellos con respecto a este tema. Gracias. Muchas gracias. Viene de la redacción de este artículo en particular, acá el director le voy a dar la misión de que él pueda hacer reuniones bilaterales con la Policía Nacional Antinarcóticos, con la SENAP, con los médicos especializados, con Dinavisa y con jueces y fiscales especializados, ¿verdad? Para que podamos llegar a una conclusión, ¿verdad? Pero también estamos solicitando el reporte de Naciones Unidas, que nos envió un informe oficial que se ha enviado a todos los correos, no sé si le llegó a todos, pero le estoy solicitando aquí al señor director que pueda hacerme. Hicimos nosotros un resumen de lo que es ese informe que ellos nos han remitido, que es una investigación que ellos hacen sobre los efectos que ha producido la liberación de la marihuana en algunos países, ¿verdad? Y dice que desde enero del 2022 se han aprobado disposiciones legales que permiten la producción y venta de cannabis con fines no médicos en Canadá, Uruguay, 21 jurisdicciones de Estados Unidos, que son 18 estados, territorios del Distrito de Columbia, Canadá. Y habla ahí un poco, acá al final, ya dice, los primeros indicios sugieren, sin embargo, que la legalización del cannabis ha tenido un impacto significativo en la salud y la seguridad pública, la dinámica del mercado, los intereses comerciales y la respuesta de la justicia penal, dice. Además, la legalización puede tener un impacto favorable en algunos ámbitos y desfavorables en otros. Y desfavorables en otros. Dada la polarización de la opinión sobre esta cuestión, los defensores de los distintos partidos suelen ser selectivos en la selección de los indicadores para centrarse solo en los resultados que apoyan sus conclusiones predeterminadas. Y acá llegan a unas conclusiones que hacen Naciones Unidas en referencia, y les quiero dar lectura, después vamos ya a proveerle ya también lo que dice. De hecho, enviamos en los correos de todos. Dice la legalización parece haber acelerado el aumento del consumo diario declarado de la droga,
con el consumo diario declarado de la droga, con un pronunciado incremento del uso frecuente de productos con alto contenido de THC. Por el contrario, la prevalencia del consumo de cannabis entre los adolescentes no ha cambiado significativamente. Ese es el primer informe de las Naciones Unidas. Entonces, la proporción de personas que sufren trastornos psiquiátricos y suicidios asociados al consumo regular de cannabis ha aumentado, así como el número de ingresos hospitalarios por trastornos relacionados con el uso de cannabis. Esa es otra conclusión a la que llega Naciones Unidas. La tercera, los productos de cannabis se han diversificado los niveles medios de THC en los distintos productos han seguido aumentando, llegando al 60% en algunos mercados. La creciente influencia de inversión de las grandes empresas, en particular del sector del alcohol y el tabaco, es evidente en la industria del cannabis legal. Los ingresos fiscales del mercado legal han aumentado significativamente. Esto desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Aunque el mercado ilegal de cannabis se está reduciendo en algunos países, sigue existiendo junto a los mercados legales. La legalización ha llevado a una reducción significativa del número y el índice de detenciones de personas por delitos relacionados con el cannabis. Esto es materia de seguridad pública. Aparte de la detención de menores para los que la posesión sigue siendo un delito. Un informe súper interesante que nosotros acá hicimos un resumen y que le vamos a hacer también llegar ya impreso en minutos. Sí, allá me pide el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Recalde, yo vengo en representación de la Unión Industrial Paraguaya. Simplemente quería hacer dos comentarios generales. Uno, con relación a lo que, por ejemplo, vemos en pantalla ahora, como ustedes saben mejor que nosotros, ¿no? La ley no puede ser tan específica y debe dejar un margen de maniobra, porque cuando hacemos, por ejemplo, referencia a la Comisión Interamericana, a Naciones Unidas o algún programa internacional, evidentemente eso va variando a lo largo de los años, como usted dijo, presidente, ¿no? Acá tenemos que pensar con una proyección de algunos años, entonces generalmente se utilizan referencias como a estándares internacionales o según recomendaciones de organismos internacionales y ese tipo de referencias genéricas que permite después en la reglamentación un detalle acorde al tiempo y a la región. Eso sería el primer comentario general que bueno, eso se aplica a todo el proyecto de ley que estamos revisando ahora. Y el segundo comentario es con referencia, presidenta, a lo que usted dijo, a las sesiones temáticas. Ahí también yo creo que al sector privado le interesaría participar tanto a la UIP, pero también a la Cámara de la Industria Farmacéutica Paraguaya, a la Cámara de Farmacia del Paraguay. Hablamos también mucho de importaciones de productos farmacéuticos y toda la cadena que representa la disponibilidad de productos, ¿no? Entonces yo creo que también, yo creo que desde el sector privado se puede aportar y participar de estas sesiones temáticas y ahí nos ponemos a disposición como UIP para aportar. Gracias. Una consulta antes de hablar, doctor. Estas cadenas farmacéuticas están también dentro de la UIP, entonces podemos hacerlo el pedido de UIP para que podamos tener conocimiento o lo tenemos que hacer en forma. Se pueden hacer de las dos formas, pero sí sería importante involucrar a ellos directamente porque si Farma sí está como gremio socio de la UIP, la Cámara de Farmacias, eso sí debería revisar, pero como le decía, también está el Centro de Importadores y hay otros gremios que también podrían dar sus puntos de vista, ¿no? Doctor, después pasamos a la señora. Gracias, presidente. Bueno, yo la verdad es que no tengo muy claro si esta es una ley redactada exclusivamente sobre el cannabis o sobre todas las sustancias psicoactivas que producen dependencia. Porque la verdad es que la dependencia mundial hoy en día el cannabis no es un problema. En Estados Unidos, el primer fármaco de prescripción que produce mayor dependencia y tiene mayor mortalidad es el fentanilo. El fentanilo es de uso cotidiano acá. Todos los cirujanos anestesistas usan fentanilo como premedicación. El público no sé cómo accede al fentanilo, es una droga extremadamente adictiva y con un índice de mortalidad muy baja. Entonces, yo creo que tendríamos que diferenciar
¿Sobre qué vamos a legislar? Sobre la marihuana, que está considerada como un fármaco menor dentro de los fármacos que producen adicción, o sobre el resto, que no tienen indicación médica, que no son utilizados en la farmacopea médica y que son de consumo cotidiano, que sí producen alta dependencia, alta adicción y son generadores de potenciales sujetos que producen disturbios a nivel de la sociedad porque modifica el carácter o la personalidad de ellos. En segundo lugar, la marihuana de uso medicinal no se puede considerar que sea marihuana planta, porque solamente se utiliza el componente cannabinoide de la marihuana. La marihuana tiene 89 componentes químicos. El cannabinoide es el único que se utiliza bajo el punto de vista médico que tiene utilidad para los casos de epilepsias catastróficas, que son solamente 3, y para calmar el dolor en la espasticidad producida por la esclerosis múltiple. Gracias. Para aclarar, doctor, ¿verdad? La legislación actual, el proyecto de la comisión, aquí hablan en la parte primera, quienes tuvieron en su poder sustancias psicoactivas sujetas a control. Y ahí lo que se establece después de 2 excepciones en la actual ley, ¿verdad? Que es marihuana hasta 10 gramos y cocaína, por decirlo así, porque en realidad que dice cocaína, heroína y otros opiáceos hasta 2 gramos, ¿verdad? Entonces esas excepciones es lo que estamos estudiando, cómo redactar, ¿verdad? Pero la regla es prohibir, pero se van a establecer unas excepciones, ¿verdad? Pero ¿quién, si no es adicto, consume 2 gramos de cocaína? No hay una indicación médica para el consumo de la cocaína ni de la heroína. O sea, si yo consumo cocaína, aunque tenga 1 gramo, soy un adicto. No hay una indicación médica. Yo no puedo considerar y contemplar en una ley genérica a sustancias que no tienen una indicación médica probada o demostrable. Cocaína, heroína y un montón de otros psicoactivos que son adictivos, porque hoy en día hay cerca de 50 derivados de estas 2 drogas, no son de ningún tipo de prescripción. Quien tiene 1 gramo, 2 gramos o 1 kilo es un consumidor, o es un consumidor o es un distribuidor. Eso está penalizado acá, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier país del mundo. ¿Por qué nosotros vamos a considerar contemplar un mínimo? Si consideramos de que el sujeto tiene un mínimo, tenemos que contemplar otro tipo de legislación que esté destinada a darle algún tipo de soporte terapéutico que le ayude a ese paciente a superar su adicción. Tenga 1 gramo o 500 gramos. Totalmente de acuerdo, doctor. Solo que hoy la ley del 88 prevé eso y la discusión es, mantenemos eso, sacamos eso, modificamos, ¿verdad? En materia de los gramos, ¿verdad? En el caso de la cocaína, ¿verdad? Así como se puede también mantener, ampliar, o definitivamente todo aquel que tenga 1 gramo de cocaína se lo va a considerar ya un traficante, ¿verdad? Porque acá si le prendamos también van presos, ¿verdad? De eso se trata. Doctor, la señora ya me pidió el uso de la palabra después ya. Buenos días, Cintia Maidana de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay. Nosotros pedimos participar de estas mesas de trabajo cuando vimos las diferentes publicaciones en redes sociales de diversas entidades, porque hoy el profesional químico farmacéutico está directamente afectado por la ley 1340. Nosotros tenemos penalidades inclusive como profesionales que estamos al frente de las farmacias. Y veo con tristeza de que ya llegamos al artículo 30 y nosotros tenemos objeciones a ciertos artículos de la ley que hacen referencia directamente a nuestra profesión y a nuestro ejercicio profesional, también a los médicos. Entonces, me gustaría que como presidente de este cuerpo legislativo que está trabajando con esta ley nos permita hacer llegar nuestras recomendaciones y nuestras sugerencias para todos los otros artículos que ya han sido estudiados en este pleno y que puedan ser consideradas nuestras sugerencias como profesionales de blanco que hacemos el ejercicio legal y controlamos y velamos para que a la población no le falte la medicación, pero así también para que no le llegue a las manos de las personas adictas. Nosotros
los farmacéuticos somos los directamente involucrados, como dije antes, somos los directamente involucrados y estamos penados inclusive por esta ley. Entonces hay varios artículos que queremos rever que hacen el ejercicio de nuestra profesión directamente y nos gustaría ser escuchados. Coincido con el señor Roberto Recalde de la UIP, que deben ser citados a este estudio de ley la Cámara de Farmacias del Paraguay, la Cámara de Cadenas de Farmacias del Paraguay, que son las empresas que venden sustancias legales que están sujetas a esta ley, y veo que no está ninguno de los representantes de esos dos gremios que son muy importantes para la dispensación correcta de estos productos cuando hablamos de fines medicinales. Coincido con el doctor y coincido con los demás también en la apreciación del artículo 30. Nosotros no podemos establecer un límite de legalidad para el uso de las sustancias porque 1 gramo, 5 gramos, 0 gramos. ¿Quién estableció que 10 gramos es lo máximo que puede usar un adicto? O sea, ¿cómo hacemos esa diferenciación de una persona adicta que tiene 10 gramos o que tiene 15 gramos? ¿Cuál es el criterio ético y legal para determinar que un adicto que tiene 10 gramos o que tiene 15 gramos es para uso personal o es para venta o que está actuando como un pitcher, como un inductor de adicción en la población, específicamente en la población joven? Y ahí hablo ya como, no como profesional solamente, sino como madre de chicos adolescentes que están expuestos a que estas personas inescrupulosas, que porque la ley les permite tener 10 gramos de marihuana, que es legal, puedan estar captando más adicciones. Entonces, eso ya desde mi punto de vista muy personal y como madre lo refiero. Para mí, establecer que hasta 10 gramos o hasta 2 gramos de una sustancia que no tiene uso terapéutico no debería ni siquiera estar contemplado en la ley como legal. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, que está abierto, no se ha cerrado aún. Sí se pasó el análisis ya de esos artículos, pero no obstante, por escrito estamos recibiendo aún las sugerencias y nuestra temática va a ser la siguiente. La comisión, porque esta es la modificación de una ley que data del 88, la comisión va a plantear al pleno la redacción que crea conveniente, pero en los otros cuadros sí va a poner qué piensan los médicos, qué piensa la SENAC, qué piensa antinarcóticos, los jueces especializados, qué piensa la fiscalía, o sea, en diferentes cuadros, y finalmente es el pleno el que va a resolver cuál va a ser la redacción final de esta ley, porque ustedes saben que esto tiene que pasar en primer lugar al Senado, posteriormente Cámara de Diputados, la modificación de la ley vigente. Y en lo que hace referencia a lo que actualmente la ley establece, ustedes saben que esa es una ley que data del 88, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí vigente, y la idea justamente es modificarla en uno u otro sentido, ¿verdad? Y a eso hace referencia el debate que hoy estamos teniendo la audiencia pública. Entonces, doctor, quería a una acotación más. Creí ver que me Sí, no soy abogado, no sé cómo se puede considerar a un sujeto que tenga 2 gramos de cocaína que sea un dealer, un vendedor. ¿Cómo diferencia la ley a un vendedor de un consumidor? Porque si es un vendedor, creo que tiene que ir a la cárcel. Y si es un consumidor, tiene que irse a un centro de rehabilitación para adictos. Eso yo creo que es una frontera muy peligrosa y propensa a interpretaciones muy variables en el momento en que se aborda el problema. Y ahí, doctor, le vamos a pedir por escrito también cuál es la redacción que ustedes sugieren, ¿verdad? En el sentido de que si declaramos absolutamente legal todo, o se establece algún gramo, ¿verdad? La autorización. Con el debido respeto, señor presidente, creo que habría que invitarle también, si bien es cierto, yo tengo experiencia en el área, habría que invitarle a la gente que maneja adicciones en el Paraguay. El doctor Manuel Fresco hace 30 años que está manejando adicciones, fue hasta hace poco tiempo director del Centro Nacional de Adicciones.
ellos conviven con la problemática de forma diaria. Ellos pueden tener una percepción mucho más amplia que la que nosotros desde nuestra visión podamos tener. Y fundamentalmente trabajan con adictos, entonces entienden el problema. Sí, el doctor Fresco está invitado, en esta ocasión nomás no pudo participar, pero seguramente que para la próxima reunión ya va a estar participando. Finalmente, para la redacción de este artículo, la redacción final de la comisión, vamos a hacer una reunión más pequeña, ¿verdad? Con jueces especializados, fiscales especializados, los médicos de INAVISA y también representantes de la sociedad civil, la SENAT, que tienen que participar, y ahí vamos a hacer la redacción final de la comisión y también lo que recibamos por escrito, como el caso del Ministerio de Salud, que ya remitió más la propuesta del senador Evo Villalba, también vamos a poner en otros cuadros, ¿verdad? Porque puede tener una posición antinarcóticos, puede tener otra posición Senat, puede tener otra posición los fiscales especializados, jueces especializados, y bueno, y vamos a tener la redacción final. Pasamos al 31, ¿le parece? ¿Sí? En el 31 no hay modificaciones, por lo tanto creo que no hay mucho que debatir, la idea es mantener hoy tal cual como está, excepto que haya una sugerencia en ese 31, ¿sí? Tenemos el 32, ¿verdad? Eso queremos dejarlo, a ver el 32, si podemos dar lectura, por favor, director. Artículo 32. El que suministrare o aplicare las sustancias a que se refiere esta ley a animales de competencia será castigado con la mitad de la pena del artículo anterior. Esa es, y la propuesta de la comisión plantea la supresión de ese artículo. Tiene mucho que ver con el artículo anterior. Si me permite, senador, quiero dar lectura del artículo 31. El artículo 31 de la ley vigente dice: el deportista profesional o aficionado que consumiere sustancias a que se refiere esta ley con el propósito de aumentar su rendimiento en una competencia deportiva será castigado con penitenciaría de 1 a 3 años e inhabilitación por el doble de dicha condena. ¿Alguna opinión, sugerencia sobre este artículo? Sí, señora. Bueno, yo era el Instituto Paraguayo del Cannabis, que es una organización de la sociedad civil. Con respecto al anterior, nomás quiero decir que evidentemente hay alguna cuestión moral y ética de fondo, y por este lado viene concatenado, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, en otros países ya está despenalizado para deportistas, y digamos que me parece nomás una contradicción igual que diga ahí que es para mejorar su rendimiento, cuando si usa, por ejemplo, medicinalmente un deportista, es para mejorar su calidad de vida, y eso va a mejorar también su rendimiento, porque eso es una consecuencia nomás de poder, digamos, usar medicinalmente, por ejemplo, este cannabis. Eso nomás quería aportar un poco ahora. Esa es la redacción vieja, la del 88. Sí, claro, esa es la redacción vieja y que hoy queremos dejar ya sin efecto, ¿verdad? Esa es la redacción que está en el 88 y que está vigente, ¿verdad? Perdón. Ok. El siguiente artículo, si podemos ya, el 32. Artículo 33, senador. Vamos a utilizar ahí el cuadro de 4 columnas que tienen en su frente. Artículo 33, la ley vigente dice: el que sembrare, cultivare, cosechare o recolectare plantas que sirvan para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas, y el que proporcionare dinero, inmuebles, semillas o cualquier otro elemento para ello, será castigado con penitenciaría de 10 a 20 años, debiendo destruirse la plantación o producción. Esa es la ley vigente.
Ahí en el artículo 33, lo que está pintado en rojo es la propuesta que está manejando la comisión. Después en el artículo 33, la tercera columna, está la propuesta presentada, el proyecto presentado por el senador Eber Villalba, que voy a leerla. Sugiere incluir un artículo 33 bis, que está en negrita. En el caso de la marihuana, toda persona mayor de edad podrá sembrar, cultivar y recolectar hasta 3 plantas en su domicilio, constituyendo esta disposición una excepción al artículo 33. Con referencia a esa propuesta de ley, tenemos en la cuarta columna la propuesta de modificación planteada por el Ministerio de Salud, que voy a pasar a leer. Los que consumieran alguna sustancia psicoactiva mencionada en el artículo 1 en los lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música, o en establecimientos educacionales de capacitación y o formación, serán sancionados con alguna de las siguientes penas. A. Multa de 100 jornales mínimos diarios a ser destinados a la Secretaría Nacional Antidrogas a programas de prevención y rehabilitación. B. Asistencia obligatoria a programas de prevención y a grupos terapéuticos para pacientes ambulatorios o tratamiento y rehabilitación, en su caso, en centros de tratamiento y rehabilitación de las personas con problemas derivados del consumo de alcohol y otras drogas, previsto en el artículo 28 de esta ley. C. Participación en actividades determinadas de la comunidad en acuerdo, con acuerdo del infractor y a propuesta del Departamento Social de la municipalidad que corresponda a su lugar de residencia, hasta un máximo de 30 horas, o en cursos de capacitación por un número de horas suficientes para el aprendizaje de la técnica o arte objeto del curso. Para estos efectos, cada municipalidad deberá anualmente informar a él o los juzgados correspondientes acerca de los programas en beneficio de la comunidad de que disponga. El juez deberá indicar el tipo de actividades a que se refiere este inciso, en el lugar en que se desarrollan y el organismo o autoridad encargada de su supervisión. Esta medida se cumplirá sin afectar la jornada educacional o laboral del infractor. Se aplicará como pena accesoria, en su caso, la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo máximo de 6 meses. En caso de reincidencia, la suspensión será hasta 1 año y de reincidir nuevamente podrá extenderse hasta 2 años. Muy bien. ¿Alguna observación en referencia a este artículo? Si no es así, pasamos al siguiente artículo, que sería el 34. Y aquí antes de pasar en el 33, verán, el debate aquí va a ser si es que se libera o no, ¿verdad? El tema de la marihuana, si mantenemos los 10 gramos, bajamos a 0, suba a 15, suba a 20, o se plantea lo que el senador Villalba plantea, que es 3 plantas, ¿verdad? En ese caso, a menos en la columna 3, en el dice que él plantea ahí, en el caso de la marihuana, toda persona mayor de edad podrá sembrar, cultivar y recolectar hasta 3 plantas, que vuelvo a decir lo mismo que ya él plantea en su proyecto de ley, que traemos a colación, porque es importante que sepan que hay alguien que plantea estas cuestiones también, ¿verdad? O terminamos liberando el tema de la plantación de marihuana. Ese va a ser el debate que se va a dar en el Pleno del Senado, ¿verdad? Por supuesto van a haber muchas posiciones, ¿verdad? Y para la redacción de la posición de la comisión, ya les dije, ¿verdad? Que van a ser convocados diferentes sectores ya en referencia a ese artículo 30 y por ende en la 33, que están todos unidos, ¿verdad? Bueno, me pide aquí la palabra la señora, por favor, si se presenta. Sí, muy buenos días a todos. Soy la agente especial Marta Molinas, de la Secretaría Nacional Antidrogas. Mi consulta es con respecto a esta cuarta columna. El texto en sí, de la redacción en sí, de verdad, difiere un poco de las 3 columnas anteriores.
Entonces mi consulta es si la sugerencia presentada, creo que por el Ministerio de Salud, ustedes indicaron, viene a reemplazar la redacción del texto original en su totalidad, porque aquí en lo que se ve reflejada en la redacción de la primera columna, hace puntualmente mención a la siembra, al cultivo, a la cosecha, a la recolección de sustancias, ¿verdad? Y el 33 que está en la cuarta hace mención sin entrar a analizar mucho, ¿verdad? Las premisas, a consumo, a lugares de consumo. Y entonces la pregunta es, ¿esta redacción de la cuarta columna reemplazaría íntegramente a la redacción del 33? Esa es la pregunta puntual. Nosotros lo que estamos haciendo es, columna 1, la ley actual, columna 2, la sugerencia en este momento de la comisión, sí que sea la definitiva, porque vamos a terminar recogiendo diferentes opiniones, formándonos, nutriéndonos de diferentes opiniones. La columna tercera que plantea un senador y la cuarta que es la propuesta que plantea el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. No es una propuesta nuestra, pero sí la ponemos ahí porque se estableció en el inicio del trabajo que se le va a escuchar a todas las organizaciones, tanto a la SENA, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública, médicos, sociedad civil. Entonces, todo lo que llega por escrito a nuestra comisión lo ponemos como una columna, ¿verdad? No significa que esa va a ser la redacción final, sino lo tenemos nomás como un elemento para el estudio. Claro, lo que normalmente suele suceder es así como está, por ejemplo, en la segunda columna en rojo, son las incorporaciones nuevas, a la nueva redacción, en el caso de la segunda columna, pero en este caso difiere totalmente. Entonces, yo sugeriría que ingrese como un artículo diferente, como un 00 a fin de incorporar en alguno de los capítulos o de las secciones, porque acá estamos hablando de la punibilidad de las personas que están, en nuestro caso así puntual, atendiendo nuestro problema puntual, las grandes extensiones de cultivos de marihuana, por ejemplo, de cannabis, ¿verdad? Entonces, más o menos de eso habla el artículo en cuestión. En cambio, esto es directamente consumición. Sí, entiendo su pregunta. Nosotros remitimos el proyecto de ley presentado por el legislador, remitimos al Ministerio de Salud y ellos respondieron en forma oficial a la comisión con su propuesta de modificación del artículo 30 y del artículo 33, tal cual está ahí en el cuadro. Yo entiendo, es un texto nuevo prácticamente, no tiene mucho que ver con el texto vigente, pero como ellos remitieron de esa manera, transcribimos así mismo, sí. Transcribimos la posición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Para el debate, para ese elemento de debate. ¿Sí? Entiendo, perfecto. Pasamos al siguiente artículo, ¿sí? No, si no hay una observación más. Alina que me pidió, sí. Acá donde dice justamente, tenía la misma acotación por un lado, ¿verdad? Y por otro lado que habla acá justamente de los lugares. En esos casos, por ejemplo, en primer lugar en el artículo 33 donde dice que en caso de cannabis, por ejemplo, ya se entiende que la persona que siembra va a poder consumir en su domicilio, por un lado, vamos a decir. Se puede suponer eso. Por otro lado, acá es donde se puede insertar el tema de la forma de cultivo. Si puede ser un cultivo comunitario, y ahí cuántas plantas por ejemplo, asociado de ese cultivo comunitario o club puede plantar. En este artículo me parece que esas cosas se pueden, digamos, aclarar. Y acá también, con lo que dice el Ministerio, ¿verdad? Básicamente también habla del alcohol, pero digamos, dice la consumida de una sustancia psicoactiva, pero después dice acá que también asistencia obligatoria al tema de consumo de alcohol y habla por la vía pública y bares y todo eso. Entonces, como que para que se tiene como que modificar un poco también en todo caso esa propuesta para que no quede como que después haya un problema con la redacción otra vez en cuanto a sustancias legales. Eso. Nosotros lo que nos gustaría que ustedes, si tienen una redacción de ese artículo, nos envían por escrito de representación de qué entidad, aunque sea civil, no importa eso, y ya le ponemos un nuevo cuadro para el debate final, ¿verdad? De hecho,
Le vuelvo a reiterar, la temática nuestra de la comisión es escucharle absolutamente a todos, recibir por escrito todas las sugerencias, analizar si hay algo que nos parece que debe ser debatido en un grupo más pequeño, a todos los afectados los llamamos, ¿verdad? Y finalmente nosotros hacemos la redacción de nuestra propuesta, pero en otro cuadro vamos a poner la redacción de los médicos, la redacción de la Senat, la redacción de antinarcóticos, la redacción de los jueces especializados, para que sea el pleno que finalmente termine decidiendo cuál es la mejor redacción. Y vamos a decirle, la Senat cree que esto debe ser así con estos argumentos. La sociedad civil cree que esto debe ser así con estos argumentos, ¿verdad? Pero la comisión tiene esta posición para que el pleno pueda tener la idea general. Lo que estamos abriendo el debate absoluto de todos los sectores, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que es una cosa demasiado amplia esto, ¿verdad? Porque también hay demasiados intereses también. Y lo que estamos haciendo es escuchar absolutamente a todos. Y en lo que hace al cuadro cuarto, esa es la propuesta del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que nosotros lo redactamos tal cual ellos han remitido. ¿Verdad? ¿Ok? 34, sí, para que podamos avanzar, porque nuestra idea llegar por lo menos hasta el 45, ¿sí? Esa es nuestra idea. Artículo 34 de ley vigente. El propietario, arrendatario, poseedor o quien por cualquier título ejerce la tenencia de un inmueble que encontrare en él los vegetales que sirven para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas, tienen la obligación de denunciarlo de inmediato a la autoridad judicial o pericial más cercana y de proceder a su destrucción con la intervención de la Dirección Nacional, en este caso DINAR. La misma obligación tiene el administrador encargado o capataz del inmueble. El incumplimiento de esta obligación será castigado con penitenciaría de 2 a 6 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital. Por la columna de la derecha tiene la redacción propuesta por la comisión que dice: el propietario, arrendatario, poseedor o quien por cualquier título ejerciere la tenencia de un inmueble que encontrare en él vegetales o semillas que sirvan para la fabricación de sustancias psicoactivas sujetas a control, tiene la obligación de denunciar el hecho de inmediato ante las autoridades jurisdiccionales y organismos competentes. La misma obligación tiene el administrador encargado o capataz del inmueble. El incumplimiento de esta obligación será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años o multa de 200 a 500 jornales mínimos diarios, destinados a la cuenta bancaria de la Secretaría Nacional de Antidrogas para las actividades propias institucionales. ¿Alguna observación? Mira, Isa. Voy a opinar, no como Dinavisa. Resulta que estamos hablando de grandes extensiones, estamos hablando del cultivo o del depósito de semillas para cultivar y otras sustancias, ¿verdad? Pues estamos hablando de cultivo. Creo que es el punto en que debería haber el tope hacia arriba, debería ser más la parte de la multa para los infractores, porque verdaderamente tienen normalmente conocimiento de estos. Salvo que en el sumario que se le aplique, la Senat, ellos establezcan de que, por ejemplo, el inmueble tiene 1000 hectáreas y que en un área que le es prácticamente imposible conocer, por no estar cerca de su normal desenvolvimiento como capataz o como arrendatario, una cosa así, y escape, entonces ponerle un punto hasta tal que quede a criterio del juez instructor, pero que sea bien alta hacia arriba, para la aplicación de la sanción. Es nada más. De hecho, que este proyecto se remite a la Senat tiene que enviar su dictamen por escrito y estamos a la sugerencia de que esa sugerencia llegue en su debido momento, ¿sí? Y en base a eso también se va a desarrollar ese debate en el caso de que sea necesario aumentar los montos establecidos en el proyecto. Siguiente artículo. Artículo 35 vigente.
El propietario, arrendatario, poseedor, encargado, quien por cualquier título ejerciera la tenencia de un inmueble que, a sabiendas, sea el uso del mismo para depósito, guarda o permanencia ocasional de estupefacientes o drogas peligrosas a que se refiere esta ley, así como de sustancias utilizadas en su elaboración, transformación o industrialización, será castigado con penitenciaría de 10 a 20 años. La misma pena se aplicará a quien facilite por cualquier medio de transporte utilizado para el tránsito prohibido por esta ley. La propuesta de la modificación dice: el propietario, arrendatario, poseedor, encargado o quien por cualquier título ejerciera la tenencia de un inmueble que a sabiendas sea el uso del mismo para el depósito, guarda o permanencia ocasional de sustancias psicoactivas sujetas a control a que se refiere esta ley, así como de sustancias utilizadas en su producción, elaboración, transformación o industrialización, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. La misma pena se aplicará a quien facilite cualquier medio de transporte utilizado para el tráfico prohibido por esta ley. Acá quiero agregar una cosa en el tema de las penas, ¿verdad? Que más allá de la sugerencia de la comisión, las penas vamos a hacer también una reunión en referencia a todas las penas que aparecen aquí en este proyecto, con la SENAP, con antinarcóticos, jueces especializados, fiscales especializados y la Defensoría Pública especializada. Con esas 5 entidades vamos a ir definiendo también las penas que finalmente va a decir el proyecto, ¿sí? Porque ya en otros artículos anteriores, miren, esta pena es muy pequeña y en esta es muy alta, entonces, y de paso, ¿qué efectos eso produce en nuestras cárceles también, ¿verdad? Nuestra idea es que los verdaderos jefes tengan penas altas y aquellas mulas tengan penas muy pequeñas y diferenciar, tratar de en algún momento diferenciar el consumidor del microtraficante, ¿verdad? Esas son tareas que hoy ya está en proceso con SENAP, con fiscales especializados que han participado también en varios de los anteriores debates, jueces especializados para tener la pena. Esa va a ser finalmente la posición de esa reunión de esas entidades. Vamos a ir mejorando también las penas que se puedan establecer en base a la experiencia que ellos tienen, porque están día a día en los juicios, ¿verdad? Que se van desarrollando. Esa más o menos es la idea que tenemos en referencia a las penas, ¿verdad? Que esto es aún, no es algo definitivo, no crean que esto es algo definitivo, sino estamos trabajando en tener la mejor redacción de cada artículo, ¿sí? ¿Hago una observación en referencia a este artículo o pasamos ya al siguiente, sí? Artículo 36, ley vigente. El propietario encargado de locales públicos como hoteles, moteles, discotecas, bares, restaurantes y afines que constatare la presencia de poseedores o consumidores de drogas en su local y no lo denunciar inmediatamente a la autoridad competente, será castigado con 6 meses a 1 año de penitenciaría, multa de 100 a 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital y el cierre temporal del local por un máximo de 3 meses, que será definitivo en caso de reincidencia. La propuesta dice: el propietario o encargado de locales públicos o abiertos al público, como hoteles, moteles, discotecas, bares, restaurantes y afines, que constatare la presencia de poseedores o consumidores de drogas en su local y no le denunciar inmediatamente a la autoridad competente, será castigado con 6 meses a 1 año de penitenciario y una multa de 100 a 500 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas, destinado a la cuenta bancaria de la Secretaría Nacional Antidrogas para las actividades propias institucionales. Además, el cierre temporal del local por un máximo de 3 meses, que será definitivo en caso de reincidencia. Aquí previamente mantenemos la redacción a excepción de que directamente se va a depositar esas multas en la cuenta bancaria de la SENAP, ¿verdad? Y el resto sigue casi idéntico. Esa es la modificación que hoy le estamos introduciendo a este artículo. También se ha remitido a SENAP, que también nos va a remitir el dictamen pertinente para saber qué piensa esa redacción final. Usted también sabe que cuando se trata de recursos siempre hay otras entidades más también que quieren participar, ¿verdad? Así que no hay que tampoco extrañar que por ahí haya otras entidades. No, sería bueno esto distribuirlo de esta forma, ¿verdad? Pero no, estamos con mantener la redacción con esas modificaciones. Siguiente artículo, si no hay una observación en esta. Artículo 37, entramos al capítulo 6 del tráfico ilícito y de los delitos conexos. Artículo 37, ley vigente.
Toda persona que hubiere instigado o persuadido a otra, o que con engaño, amenaza o violencia lograra la producción o tráfico ilícito de sustancias referidas en el artículo 1 de esta ley, será castigado con penitenciaría de 10 a 20 años. La pena será aumentada en una tercera parte de la mitad cuando la víctima fuere menor, pariente del inculpado dentro del segundo grado, cónyuge del mismo o estuviera en relación de obediencia o dependencia. Esto se reformuló un poco en la propuesta, que dice: el que mediante engaño, fuerza o amenaza lograre que otro realice alguno de los hechos punibles previstos en esta ley, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 20 años. Cuando el engaño cuando el engaño, fuerza o amenaza haya sido dirigida a un menor de 18 años de edad, o al pariente, cónyuge o persona que esté en relación de obediencia o dependencia de hecho con el autor, la pena privativa de libertad no será menor a 15 años. Aquí la modificación obedece a unas informaciones y datos que se tienen en la comisión, que yo les expliqué anteriormente, que el 54% de los detenidos mujeres en el Paraguay son producto de la 1340, y en varios casos se ha planteado que los cónyuges por medio de la fuerza lo han introducido en el problema del tráfico de drogas, por decirlo de una forma, y más o menos a eso obedece esta nueva redacción, también con la cooperación ya de jueces especializados, que producto de varios juicios que se han llevado adelante. ¿Alguna objeción, alguna observación a esta redacción? Dina avisa. Dirigimos la del año. Simplemente a los efectos que, como ya se había dicho, de que la parte de penas y todo lo demás iba luego a tratarse con personas re especializadas en el área, que quede a criterio de esa comisión. Nada más. Sí, muchas gracias. De hecho que la propuesta que nos hicieron llegar del Ministerio de la Defensa Pública trata un poco de ordenar la ley, de reubicar las sanciones tanto penales y administrativas por un lado, y esta parte de las sanciones y las penas vamos a trabajar seguramente con estas instituciones que están en el día al día con ese tema. Pasamos al artículo 38. Artículo 38, la ley vigente. El que de cualquier forma preconizare o difundiere el uso de sustancias a que se refiere esta ley será castigado con penitenciaría de 3 a 6 años. La propuesta dice, artículo 38, el que de cualquier forma realizar la apología del uso de sustancias a las que se refiere esta ley o de cualquier hecho punible prevista en esta ley será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años. El cambio de un poco de la terminología. ¿A una observación a este artículo? Señora. Perdón. Vaya, Sí. Perdón. Que tiene que ser bien específico a qué se refiere con la indicación de uso y de qué sustancias hablamos. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos la reducción de daños y nosotros hablamos de consumo responsable y hablamos de, o sea, que trabajamos mucho la prevención. Nosotros, la organización de la sociedad sin recursos, básicamente, y usamos las redes para eso y usamos todos los medios disponibles para poder abordar. Y cuando se habla de consumo responsable, se habla de consumo. Sí, por eso 3 años. Bueno, si tiene alguna observación bien concreta, la envíe también por escrito, y de hecho que también en este artículo en particular la vamos a invitar también para que usted esté en la redacción final que se va a dar, ¿sí? Gracias. ¿Le parece? Sí. Ok. ¿Alguna observación más? Siguiente artículo. Artículo 39. Ley vigente. El funcionario público, militar o policial que prevalido de su investidura o con su complicidad o encubrimiento cometiere cualquiera de los delitos previstos en esta ley, sufrirá la pena máxima correspondiente al grado de su participación.
La propuesta dice, el funcionario o empleado público, militar o policial que aprovechándose de su función participara en cualquiera, participara o incurriera en la comisión de alguno de los hechos punibles previstos en esta ley, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 25 años e inhabilitación para el ejercicio de la función por 10 años, vetado su ascenso, beca y o cualquier otro beneficio que pudiera obtener. Esto también, esta redacción se está trabajando con los jueces fiscales especializados, porque ustedes saben que en estos temas es muy la incidencia que pueda tener una autoridad que esté bajo el control de estas cuestiones puede ser muy importante, ¿verdad? En materia de facilitar información, inclusive ustedes están viendo lo que está ocurriendo en este preciso instante con algunos funcionarios y la idea es llevar en estos casos sí las sanciones al más alto nivel, ¿verdad? Atendiendo a que si las personas responsables de combatir el tráfico terminan involucrados, nuestra idea es que puedan ser sancionados con las sanciones más elevadas. Esa más o menos es la idea, ¿verdad? Pero así como dijimos, la redacción final la vamos a tener ya en materia de penas con esta última reunión en referencia a las penas que se va a prever. Y también, un poco atrás de vuelta, anteriormente lo el tema de plantación, semillas, eso también va a depender mucho de cómo termine redactado el artículo 30. ¿Verdad? O sea, va a estar sujeto a esa redacción, ¿verdad? Porque el debate va a ser en el tema marihuana, evidentemente, si se libera o no se libera, si cuántos gramos, 0 gramos, ¿verdad? Ese va a depender de cómo quede redactado el artículo 30, que yo veo la cuestión central también en la ley de drogas, ¿sí? Doctor. Una aclaratoria nomás, porque me parece que no es un contrasentido. Si a mí me juzgan y me pueden dar pena privativa de libertad de 10 a 25 años, pero me inhabilitan por 10 años nada más para ejercer un cargo. Doctor, le explico lo siguiente, mientras uno está privado de libertad no puede ejercer ningún cargo y eso se entiende que es ya posterior a que alguien haya salido de la prisión, ¿verdad? Pero no habría que inhabilitarlo de por vida, porque es una transgresión tremendamente grave. Y podría ser, por supuesto, ¿verdad? Y si hay una sugerencia en ese sentido, nosotros recibimos la sugerencia. Está eso para el debate. Esto es una reacción preliminar, por decirlo así, ¿verdad? Que seguramente vamos también a participarle a todos. Pero cualquier entidad, cualquier persona que está invitada aquí en esta audiencia pública puede remitir por escrito la sugerencia y también se va a someter eso a consideración de esa reunión final para la redacción, ¿sí? Creo que puede tener de razón aquí el doctor en ese sentido, ¿verdad? Si hubiesen personas de muy alto nivel involucrados en el tráfico de drogas, por supuesto que tendría que ser en ese sentido. Artículo 40, ley vigente. El funcionario encargado de la prevención de los delitos previstos en esta ley que omitió tomar las providencias necesarias para evitar la comisión de dichos delitos o su castigo, sufrirá la pena de 2 a 6 años de penitenciaría. La sugerencia dice, el funcionario empleado público, militar o policial que en razón de su cargo tomare conocimiento del proyecto o ejecución de los hechos punibles previstos en esta ley, o quiere evitar su comisión y o comunicar a la autoridad competente para su persecución, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 10 años. Estos dos artículos, el anterior y este ya que nos han sugerido que también tienen como una redacción no solamente policial y militar, sino que ahí se va a incluir también a los agentes civiles que están en la lucha antidrogas, ¿verdad? Y esa es una redacción que aún no está aquí en el cuadro, pero que ya lo tenemos también anotado para mejorar la redacción posterior, ¿verdad? Que ya fue una observación que ya lo hicieron ya los jueces y fiscales especializados en el tema. ¿Alguna otra observación? Pasamos al siguiente artículo. Artículo 41, ley vigente. El que perpetrare delitos para procurar o forzar la libertad de una persona recluida por alguno de los delitos previstos en esta ley será castigado con pena máxima correspondiente a la infracción cometida.
En el caso de haber logrado la libertad del recluido, se le impondrá el doble de la pena correspondiente a la infracción cometida. La sugerencia dice, el que intentara lograr o forzar la libertad de una persona que se encontrara privado de su libertad, ya sea en cumplimiento de una medida cautelar o de una sanción, por la comisión de alguno de los hechos punibles previstos en esta ley, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. ¿Alguna observación? Ninguna. Pasamos al siguiente artículo. Artículo 42. Ley vigente. Los que formen parte de asociaciones u organizaciones constituidas con el objeto de perpetrar cualquiera de los delitos previstos en esta ley serán castigados por ese solo hecho, con penitenciaría de 5 a 15 años. El jefe o promotor de la asociación u organización sufrirá el doble de la pena. La sugerencia dice, los que crearon una asociación u organización dedicada a cometer alguno de los hechos punibles previstos en esta ley, será castigado por su sola formación con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. La misma pena se aplicará al que, con cualquier carácter integrar a la asociación y organización, B, la sostuviera económicamente, C, la proveyera de apoyo logístico y de preste servicios a ella. ¿A una observación a este artículo? Ninguna. Pasamos acá a mi mano izquierda. Volviendo nuevamente a que se tiene que especificar, que obviamente sí voy a mandar las correcciones, pero que se tiene que especificar de qué se está hablando, porque este es Paraguay, ¿verdad? Y muchos saben que en Abuelito se planta también y que está Granja Madre trabajando ahí. Entonces, esto ya existe. Y entonces esta ley que está desfasada tiene que, digamos, adecuarse también a cómo nosotros vamos evolucionando en esta materia ahora. Y si hay alguna redacción que ustedes creen que tiene que ser mejorada, ¿sí? Este artículo en particular, la 42, ¿verdad? Me gustaría que ustedes vieran a mano como hoy está redactado, qué se plantea, ¿verdad? Y en el caso que ustedes plantean, nosotros creemos que la redacción de este artículo tiene que ser esto para que esté bien claro, para que no afecte intereses de personas, por decirlo así, que están protegidas por la ley, podamos traer esa redacción. Señora, por escrito lo que les voy a pedir, también eso es muy importante. Consulta y sugerencia a la vez. ¿Hay posibilidad de que en esta ley se establezca que todo lo referente a cannabis sea tratado y reglamentado en otra ley? Porque nosotros hoy ya tenemos una ley de cannabis medicinal y tenemos una ley de cannabis industrial, de cáñamo industrial. Y esta ley es muy amplia. También le incluye a los productos psicoactivos que son productos de la marihuana, de la planta de marihuana, que hoy ya están reglamentados de otra manera. Se podría ver la manera de excluir de esta ley todo lo referente a la marihuana, ya sea medicinal o ya sea al cáñamo industrial o cualquier otro tipo que pudiera venir más adelante. Entonces hablamos exclusivamente de lo que es realmente narcotráfico y de lo que son las sustancias lícitas que se usan con fines medicinales en esta ley, y le dejamos a la marihuana de lado, ya que tenemos otras leyes que, por lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo, se contraponen las otras leyes con lo que nosotros intentamos hacerlo aquí en la ley 1340, o sea, en las modificaciones. Gracias. Hacer, no soy así muy experta, pero no es necesario lo que la señora está mencionando, porque tenemos que tener en cuenta que esas dos normativas que usted mencionó, por decirlo de una manera más amigable, define el uso ilícito de esas sustancias, ¿verdad? Y si hay algo que sí en un momento determinado tenemos que hacerlo, es utilizar la nomenclatura apropiada, correcta, científica. Muchas veces nos dejamos llevar por los modismos, por los términos que se usan en otros países, nombramos palabras científicas o dichos y nos ajustan a la realidad. Entonces la palabra pierde el sentido real que tiene que tener.
sea, cuando hablamos de cannabis, una cosa es cannabis, marihuana, THC, CBD. La gente muchas veces confunde la marihuana los cultivos de cannabis que se cortan en Amambay, porque dicen no se hacen medicamentos de él. No, son otras variedades, tienen otros contenidos. Entonces, esta ley que estamos tratando, o sea, la modificación de esta ley que estamos tratando de hacer todos juntos, responde a hechos punibles, responde a sustancias controladas. Entonces no es necesario porque esas dos, digamos, esas dos sustancias, por hacerlo más pronto, porque yo no soy química, ¿verdad? Ya tienen su normativa y sus reglamentaciones. Entonces, absolutamente no tienen otro tratamiento, porque estamos hablando de un cannabis de uso médico. Entonces, también estamos hablando de cannabis de uso industrial. No estamos hablando de otro tipo. Entonces, no considero que no es ni siquiera necesario definir y aclarar en esta ley que estamos tratando ahora. En referencia a los términos que van a ser utilizados en la redacción de la ley, aquí el director, si nos podemos facilitar la cooperación que estamos teniendo en ese sentido para la técnica legislativa. Ya aparte del aporte de todos ustedes y todos los referentes, estamos también recibiendo el apoyo y colaboración de integrantes, de representantes de la UNICEF, Oficina de las Naciones Unidas contra el Agravio del Delito de las Naciones Unidas, entonces para ir ajustando las terminologías. Eso en la redacción final va a estar tal cual como hoy están establecidos en las legislaciones internacionales, que ya en la técnica legislativa que nosotros le llamamos, que son los que terminan tipeando la ley, eso sí ya va a aparecer ya con todos los términos, porque ahí va a estar la gente también de Naciones Unidas para que nos pueda decir, esto está mal, esto está bien, esto no, el término no es adecuado. O sea, los términos van a estar perfectamente adecuados a las disposiciones internacionales. Ahí me pidieron el uso de la palabra arriba, no sé si es UIP, porque ahí ya me confundí ya. Buen día, sí, representante de UIP. Pero queremos hacer dos aclaraciones desde, por un lado, vemos que en el borrador que nos pasaron, en el artículo 122 dice que quedan excluidas de los alcances de la presente ley las actividades relacionadas a cannabis medicinal y cannabis industrial, de conformidad a las leyes vigentes que las regulan. O sea, creo que eso está aclarado ya. Más adelante todavía no se trató, por eso que está generando un poquitito de confusión. Y la otra cosa que nosotros siempre tenemos claros, los que estamos trabajando con productos de cannabis medicinal, que es con la fracción no psicoactiva, que es con la fracción CBD, que es cannabidiol. La fracción THC se está empezando a trabajar, pero tiene sus reglas de cultivo, de control de las plantas y todo. No es cualquier planta, no es cualquier planta que se haya encontrado silvestre por ahí. Y ya también ocurrieron casos de personas que tienen una plantita. Hay que considerar también las cantidades que producen esos vegetales, las cantidades en esas fracciones psicoactivas y no psicoactivas. No es cualquier cannabis el que se utiliza para producir un producto farmacéutico, porque generalmente y hasta ahora es la porción no psicoactiva, que es la CBD, y la porción psicoactiva es la THC, que es el tetrahidrocannabinol. Eso está todo mezclado en la planta. Cuando produce una planta, si es para producir, para extraer el CBD, se controla y tiene sus reglas. Y evidentemente, más adelante, aquí esta ley está aclarando, este anteproyecto de ley quiere aclarar de que todo lo relacionado a uso medicinal dentro de las reglas, por decirlo así, hablando rápido, va a tener, tiene su oportunidad de ser contemplado. Está aquí. ¿Verdad? Gracias, eso era lo que quería acotar. Su nombre va a nuestro registro, lo que me gustaría, pues estamos grabando también para después tener que atender la participación de los diferentes sectores.
Yo soy la doctora Julia Zelaya y hoy día vengo con el equipo técnico de UIP. Probablemente algunos aspectos que ya se trataron acá en este foro con anterioridad, vamos a estar pasando una redacción oficial a través de UIP. Ok, muchas Gracias. gracias. Doctor. Sí, gracias, presidente. Bueno, lo que acaban de comentar es lo que yo dije ya hace algún tiempo atrás, hace algún rato atrás. Creo que la problemática de esta ley no es la utilización del cannabis bajo el punto de vista medicinal, porque uno como prescriptor médico a un paciente que tiene convulsiones no le indica la utilización de la planta como un cigarrillo o como un consumo, sino lo que indica es el procesamiento de ella tratando de rescatar los componentes del cannabis que son útiles bajo el punto de vista médico. Creo que acá el planteamiento de esta ley está vinculado a la liberación del cannabis bajo el punto de vista recreativo. Ese es el problema que se plantea acá, más que la utilización del cannabis como punto de vista medicinal. Entonces, creo que esta ley lo que tiene que conceptualizar es hasta dónde va a permitir que instituciones o individuos en la sociedad que tienen plantaciones para después utilizarlo de forma medicinal, puedan disponer de una X cantidad de capacidad de producción. Porque yo creo que el problema que plantea la ley es la libertad del uso del cannabis recreativo, no medicinal, porque yo creo que nada de esto tiene vinculación con la prescripción del cannabis a nivel medicinal. Gracias. Ha sido suficientemente aclarado, ¿sí? Pasamos al siguiente artículo, nuestra idea llega hasta el 45, porque el 46 ya eminentemente ya la parte judicial, así que la siguiente audiencia pública va a estar muy centrada a la posición de los jueces, fiscales y defensores públicos, y también los órganos de seguridad en el caso de la Senat y antinarcóticos. Pasamos al siguiente artículo, ¿sí? Artículo 43 de la ley vigente. Las penas previstas en esta ley serán disminuidas a la quinta parte si el procesado, antes de dictarse prisión preventiva, diera información que permita el comiso de cantidades considerables de las sustancias a que se refiere esta ley o el descubrimiento de organizaciones de traficantes, y a la tercera parte si la información que proporcionare después de dictarse dicho auto, pero antes de la sentencia definitiva. La propuesta dice el artículo 43. Las penas previstas en esta ley serán disminuidas a la quinta parte si el procesado, antes de dictarse autos de prisión preventiva, diera información que permita el comiso de cantidades considerables de sustancias a que se refiere esta ley o el descubrimiento de grupos del crimen organizado dedicado al tráfico de sustancias a las que se refiere esta ley y delitos conexos. Y a la tercera parte si la información se proporcionara después de dictarse dicho auto, pero antes de la sentencia definitiva. Usted ve que la redacción, lo que se pretende, y ya fue también de vuelta ya observada también por diferentes estamentos del sistema de justicia del país, ya habla de poder descubrir organizaciones criminales. Y cuando hablamos aquí de delitos conexos, también lo vamos a modificar porque creo que vamos a ir también sobre las cuestiones financieras, así claramente lo vamos a poner, ¿verdad? Que permite también descubrir dónde están los sistemas financieros de estos grupos criminales. Esa es más o menos la idea que se tiene, ¿verdad? En esta nueva redacción, pero la redacción final, pues creemos que este es un artículo muy importante para la ley de drogas, que también lo vamos a hacer con la cooperación de las diferentes entidades que hacen a la actuación, la investigación y las diferentes sentencias también que se puedan dictar. ¿Alguna observación en referencia a este artículo? Policía Nacional, Senat, no tienen ninguna observación, ¿sí? Aquí vamos a tener también ya la participación de algunos agentes del sistema financiero para la redacción final de este artículo. Pasamos al 44, ¿sí? Artículo 44 de ley vigente.
El que a sabiendas comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente, por sí o por interpósita persona, del producto de la comercialización ilícita de las sustancias en materias primas a que se refiere esta ley será castigado con penitenciaría de 5 a 15 años. La propuesta dice, artículo 44, serán sancionados con pena privativa de libertad. Primero, el que convirtiera u ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico previsto en esta ley, o respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia, ubicación, hallazgo, comiso especial, comiso autónomo o secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. La misma pena se aplicará al que obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo transfiriera o proporcionara a un tercero, lo guardara o utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención. Sigue. Y tercero, en lo pertinente se aplicarán las reglas dispuestas en el inciso 5 al 10 del artículo 196 del Código Penal, que hace referencia justamente al lavado de dinero. ¿Alguna observación en referencia a este artículo? Ninguna. Pasamos al siguiente. Artículo 45, ley vigente. El que a sabiendas detentare a cualquier título un inmueble donde existiere pista de aterrizaje de aeronaves que no se haya registrado en la Dirección General de Aeronáutica Civil de INAC e inscrita en la Dirección Nacional de Narcóticos de INAR, será castigado con multas de 100 a 500 salarios mínimos para actividades diversas no especificadas de la capital. La propuesta dice, artículo 45, el que a sabiendas tuviera en su poder un inmueble a cualquier título donde existiera hangar y o pista de aterrizaje de aeronaves que no se haya registrado en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de INAC inscrita en la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años o multa de 500 a 1000 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas, respectivamente por cada institución en el ámbito de sus funciones y responsabilidades. En estos casos, el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares correspondientes sobre el inmueble. Aquí teníamos a requerir a la Senat en el sentido de que nos envíe si está de acuerdo con estos montos que se establecen en el proyecto o a criterio de la Senat deben ser también modificados, ¿sí? INAC. Sí, buenos días, presidente, y a la gente que está recurriendo a este Senado. Nosotros tenemos propuestas también que queremos presentar en este artículo, presidente, porque en la anterior ley que se había aprobado ya también, no se modificó mucho, pero tenemos propuestas que queremos presentar nosotros por diversas situaciones que se presentan también día a día en la institución, por el tema de las pistas, los hangares y demás. Entonces, si usted nos da este tiempito, nosotros queremos presentar una propuesta en este artículo, presidente. Gracias. Por supuesto, y en el caso de la INAC sería importante la justificación para que podamos tener claramente, ¿verdad?, argumentado. Yo entiendo que eso va por el lado de la inspección, del control, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien justificado también en ese sentido, porque ustedes saben que cuando se trata de recursos siempre se da un gran debate también, porque esto es fuente 30, que son recursos genuinos también que se van produciendo producto de estas multas que se van aplicando también. Sí, ¿Sí? Entonces, lo que yo te solicito que en forma oficial por escrito y con la justificación pertinente, esa justificación vamos a remitir también a la Senat, que es la otra, lo afectado, y para que podamos... una acotación nomás, presidente. Sí. Nosotros tenemos en la 1860 de la ley de la legislación aeronáutica y reglamentaciones que tenemos en este aspecto, tenemos todas las de poder justificar. Así que en ese sentido vamos a hacer lo que se debe hacer en ley. Mi nombre es Gustavo Cáceres y soy director jurídico de la institución. Gracias, presidente.
Si no tenemos otra observación más, siendo las 12:10 horas ya del almuerzo, no quiero que nadie también, no tenemos aquí almuerzo en el Senado. Hemos llegado al artículo 45 de 123, 124 artículos, o sea, todo cada rato. Y en lo referente a los artículos ya tratados, que ustedes van a tener ahí a mano, también esperamos las sugerencias por escrito de cualquier entidad que se sienta afectada. En el caso de la UIP, les quiero pedir, ¿verdad?, para que ustedes puedan ser nuestro enlace con las farmacéuticas, ¿verdad?, en el caso de que ellos tengan interés también en participar en estas audiencias públicas, ¿verdad? Desde la próxima semana vamos ya a entrar ya en la parte estrictamente judicial con los jueces y fiscales también que van a estar presentes. En el caso del artículo 30 y otros artículos anteriores, doctor, que también afecta a los médicos, nosotros vamos a cursarle de vuelta una invitación para que en esa mesa chica también participen en la redacción final, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, en base a la experiencia que ha tenido ya con el trabajo que hizo con Uruguay. Y también no sé si le hicimos llegar aquí al doctor el informe de Naciones Unidas en referencia a los efectos que ha tenido la liberación también de la marihuana, que va a ser el gran debate que se va a tener en el artículo 30, ¿sí? ¿Verdad? Y cualquier cooperación en ese sentido va a ser muy importante. Nosotros, ustedes saben que los parlamentarios no somos expertos en muchos temas, entonces nos vamos también nutriendo de ustedes en base también a estas audiencias públicas que vamos teniendo, pues sí tenemos el sentido común en base a las informaciones que ustedes nos van proporcionando. La comisión está absolutamente abierta a escuchar a todos los sectores, ¿verdad? Nosotros no tenemos así un prediseño ya de la nueva ley, sino lo estamos escuchando, lo estamos redactando entre todos, ¿sí? Sociedad civil, intereses de los empresarios, la Senada, la policía, jueces especializados, defensoría, muy importante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta también que un sector amplio de los afectados por la ley de verdad son gente que ni siquiera tiene la capacidad de contratar un abogado. Y también estamos también ya invitando al Ministerio de Justicia, porque también ahí ellos están en el tema de la reeducación, también en el tema de las penas que tenemos que implementar, ¿verdad? Tampoco queremos llenar nuestras cárceles de adictos, ¿verdad? Esa es nuestra idea, no llenar las cárceles de adictos y sí de quienes que son traficantes y también diferenciar los microtraficantes de los grandes jefes de estas organizaciones criminales. Muchas gracias a todos por su presencia aquí en el Senado de la República. Próxima reunión, acá me dice Vindía, acá nuestro director Rubén, próximo martes 11 horas. 15 artículos por lo general vamos avanzando. Esa es nuestra idea, pero para no hacerlo muy rápido, sino bien pausado y que todos puedan tener participación. Cualquier tema aquí con Rubén, acá se acercan, él le da su número de teléfono y ustedes coordinan cualquier reunión bilateral que quieran tener con él. Si necesitan una información, él les envía por el correo y ustedes también sus observaciones pertinentes. Gracias a todos.